Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y sean bienvenidos a una emisión más de Recuento Semanal. Estamos aquí en la redacción de Acrópolis Multimedios, donde todo este gran equipo de trabajo, mis compañeras y mis compañeros, están trabajando con lo más actual de las noticias para usted. En esta emisión de Recuento Semanal vamos a abordar varios temas que han sido de interés general en los días que corren. Uno, desde luego, usted sabe, empezó la primavera, y con la primavera arranca la temporada de calor y la temporada de incendios forestales. Un asunto muy delicado, muy grave para nuestro país y desde luego para Veracruz, que se suma a una gran sequía que se está sufriendo ya en buena parte del territorio nacional. De ello le vamos a estar hablando en este programa. Vamos a hablar también de otros temas que han estado en el ojo del huracán, y uno de ellos, fíjese que muy interesante, el tema del espionaje en México de países extranjeros, que salió a la luz a raíz de unas declaraciones de funcionarios militares de Estados Unidos. Señalaban de presencia de espías rusos en México, lo cual desde luego fue negado por el gobierno del presidente López Obrador. Un tema, un gran tema, hablar de los espías, pero es un tema añejo, un tema que tiene muchas décadas y que vamos a dedicar varias entregas, varios programas, vamos a estar hablando de ello. Hoy iniciamos con este asunto tan interesante de los espías y que bueno, pues nos da la pauta para que, por ejemplo, en nuestra sección de cine hay algunas recomendaciones de cines de espías y pues lo más relevante en cine de lo que fue la entrega de los Óscares, la polémica entrega de los Óscares, que seguramente usted sabe que ya se viralizó por el detalle que protagonizó Will Smith. Hablaremos de deporte, de nuestra selección nacional, de cultura, del cambio de horario, de temas que sabemos que son de su interés. Sean bienvenidos a una emisión más de Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas, le doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Pues como le dije al presentar este programa, hoy vamos a hablar de historias de espías y le cuento que la inteligencia militar rusa tiene más espías en México que en ningún otro país del mundo. ¿Quién dijo esto? Pues lo afirmó el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk. Esta declaración se dio el mismo día en que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la relación de Rusia con nuestro país no puede ser tan cercana luego de que el embajador ruso, Víctor Coronelli, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador no sancionar a Moscú por la invasión ucrania. Al respecto, y como es lógico, el presidente López Obrador reiteró que México no es colonia de Rusia, China o Estados Unidos, y ha negado enfáticamente que operen espías rusos o norteamericanos en el país. Sin embargo, es sabido que después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia geopolítica de México se incrementó al convertirse en uno de los principales escenarios de la llamada Guerra Fría. Por ejemplo,
la Ciudad de México era el único lugar en América Latina donde había embajadas de cada país comunista de aquellos tiempos, entre cuyo personal, al igual que en la de Estados Unidos, había agentes de sus respectivas oficinas de inteligencia con libertad de movimiento por todo el país. Es decir, subían y bajaban los espías por México con la tolerancia del gobierno de nuestro país. Pero la historia de la presencia y actividad de la CIA en México, de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, ha sido ampliamente documentada. Y el espionaje ruso en nuestro país y la presencia de agentes de ellos de Moscú data desde hace muchas décadas, desde antes incluso del asesinato del revolucionario soviético León Trotsky, que en 1940 fue asesinado por Ramón Mercader, que actuaba por orden de los servicios secretos soviéticos y desde luego por instrucciones de José Stalin, que era el máximo líder de la Unión Soviética. Sin duda, este es un gran tema, el del espionaje extranjero en México, y es tan amplio que abordaremos en varias entregas en este programa un poco de esta historia que les estoy platicando. Los invito a ver entonces la primera de 4 partes de este interesantísimo asunto de la negada, pero real presencia de espías extranjeros, rusos o norteamericanos en México. Un trabajo en esta primera parte de nuestras compañeras Carly Hernández y Daniela Contreras. Vamos a verlo. El pasado 24 de marzo, el jefe de Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk, declaró que México es el país donde hay más oficiales de inteligencia rusa, con el objetivo de incidir en las decisiones que toma nuestro vecino del norte. Estas declaraciones vinieron luego de los reclamos del embajador estadounidense Ken Salazar sobre el hecho de que unos legisladores mexicanos instalaran un grupo de amistad México-Rusia con presencia del embajador ruso en nuestro país, Víctor Coronelli. Ante la controversia ocasionada, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante al señalar que México no es colonia de Rusia, de China y mucho menos de Estados Unidos, negando que en nuestro país exista espionaje. Pero las actividades de inteligencia rusa y estadounidense no son nuevas en territorio mexicano. Desde antes, pero durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, México se convirtió en tierra fértil para ello, gracias a su cercanía con Estados Unidos, por lo que espías y contraespías hicieron base aquí para vigilarse unos a otros. Hacia 1947 se creó la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA, y su oficina en tierras aztecas fue una de las más importantes a nivel mundial, mientras que la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en México fue el centro de espionaje de los rusos para América Latina. Diversos libros y sobre todo documentos que se han ido desclasificando con el tiempo revelan que las actividades de espionaje ocurrían ante los ojos del gobierno mexicano. Pero hay más, pues existen versiones de los mismos presidentes como Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, así como otros altos funcionarios cobraban la nómina de la CIA, tanto así que se decía que México era una versión de la Casa Blanca en América Latina. En tanto, los espías de la KGB, la agencia de inteligencia rusa, fungían como diplomáticos en nuestro país, lo que los hacía gozar de cierta inmunidad diplomática para operar con cierta tranquilidad, para reclutar jóvenes mexicanos y formarlos en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, alentar la organización de grupos guerrilleros o apoyar y financiar partidos comunistas de Latinoamérica, donde los soviéticos no tenían representaciones diplomáticas. También hay registros de espías alemanes y hasta japoneses. Sin embargo, sus actividades fueron de mucho menor alcance que las de sus contrapartes rusas y estadounidenses. Estos hechos parecieran el relato de la trampa de una novela policíaca, por ejemplo la famosa novela de Rafael Bernal. El complot mongol, no obstante, ponen de manifiesto que México, por su posición geográfica, juega un papel preponderante entre los bandos que a lo largo de la historia han estado en disputa. El pasado domingo 27 de marzo se realizó el proceso electoral local extraordinario 2022 en Veracruz, en el que se definieron las nuevas autoridades municipales en los ayuntamientos de Amatitlán, Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel, luego de que en el año 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó los resultados de los comicios en estos 4 municipios. El miércoles pasado se llevó a cabo la sesión permanente de vigilancia de cómputos del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y se cerraron así oficialmente los conteos y los resultados de estas elecciones. Lo invito a ver el siguiente trabajo que preparó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano sobre estos comicios, en los que la nota fue que el partido en el poder, Morena, con todo y el apoyo del aparato estatal y el flujo de recursos para asegurar votos, solo pudo ganar uno de los 3 municipios en disputa en nuestro estado.
para reflexionar sin duda, sobre todo estos resultados, sobre todo de cara a la jornada de consulta del próximo 10 de abril para la revocación de mandato del presidente. Vamos a ver la siguiente nota. Este domingo se llevó a cabo el proceso electoral extraordinario 2022 en Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. De acuerdo al conteo rápido del programa de resultados preliminares, los ganadores fueron los siguientes: Morena en Amatitlán, PRD en Chiconamel, Partido del Trabajo en Jesús Carranza y Podemos en Tlacotepec de Mejía. Se reportó que, durante la jornada, en 3 municipios se presentaron diversos disturbios. En Chiconamel, hubo elementos de la Guardia Nacional que protegieron las casillas para evitar mayor complicación. En Tlacotepec, hubo violencia contra integrantes de las casillas, además de recibir amenazas previamente. Mientras que en Amatitlán, se notó una tensión entre los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano, teniendo que intervenir las fuerzas civiles para poner orden. Pese a que se denunciaron estas anomalías, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que el ejercicio se llevó a cabo en completa paz, sin reportar incidentes, a la vez que aprovechó para promocionar la consulta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril. En Amatitlán se reflejó una participación 64.5% del total de las actas computadas, donde la candidata de la Alianza por Morena y PT, Esmeralda Clara Rodríguez, resultó victoriosa con 1,594 votos. En segundo lugar, Luis Donaldo Camacho Merino por Movimiento Ciudadano con 1,369 votos. Y en tercero, Juan Miguel Montalvo Medina por Unidad Ciudadana, quien obtuvo 1,219 votos sorprendentemente. La candidata del PRI, Aida Zárate Carlo, solo obtuvo 1 voto. En Chiconamel se reportó la misma participación ciudadana. El perredista Alejandro Sánchez Franco resultó triunfador con 1,600 votos, seguido de Jocelyn Franco Morales de la Alianza Morena y Partido del Trabajo, quien obtuvo 1,001 votos. Y por último, Luis Alberto Azuara Corona del PRI, que obtuvo 975 votos. En Jesús Carranza, el petista Paisano Rueda ganó la contienda con 5,129 votos. No obstante, sigue en medio de un problema aún sin resolver, toda vez que se encuentra preso, acusado del delito de ultrajes a la autoridad desde el 30 de octubre del año pasado en Acayucan. Por lo que será su suplente, Enrique Cruz Canseco, quien asuma el cargo. Luis Alfredo Pacheco Peralta de Morena quedó en segundo lugar con 4,549 votos. En Tlacotepec de Mejía, el triunfo fue para Carlos García Moreno de Podemos, con 1,316 votos, seguido de Jorge García Morales del Partido del Trabajo, con 1,109 votos. En los municipios de Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía se conservaron los triunfos por los partidos previamente pugnados, siendo Jesús Carranza el único municipio donde cambió la resolución. Es importante destacar que el partido en el poder, pese a la fuerte movilización de sus cuadros y a la presunta inyección de recursos públicos para la compra de votos, solo pudo obtener el triunfo en uno de los municipios en disputa, lo que, a juicio de diversos analistas, debe prender los focos en Morena sobre la efectividad de su operación electoral, especialmente ante la próxima consulta de revocación de mandato del 10 de abril y de cara a las elecciones locales del 2024. Los presidentes municipales y regidores electos entrarán en funciones el 1 de julio de este año y concluirán sus labores el 31 de diciembre de 2025, al igual que el resto de funcionarios públicos que iniciaron el primer día del 2022. Los incendios no se detienen en México. El país lucha contra unos 33 focos forestales actualmente activos en pleno escenario de sequía en gran parte del territorio nacional. El fuego ya ha dejado más de 4,200 hectáreas afectadas y el gobierno se ha abocado a intentar controlar principalmente 10 de ellos que resultan preocupantes. Los estados más perjudicados son Durango, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos y Guerrero.
Normalmente los incendios comienzan a azotar a nuestro país a partir de abril, pero este año se han adelantado y ya a mitad de marzo se desataron varios frentes de incendios forestales. Al principio de este año, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, alertó sobre la sequía que azotaría al país en los próximos meses, cuando nuestro país vivió su segunda época más seca en una década, como aconteció el año pasado justamente. Solo en aquellos meses del 2021 se perdieron 7,000 hectáreas de bosque a manos del fuego. El inicio de los incendios, pues, y la grave sequía que se prevé dure un buen rato, plantean un muy complicado panorama para este año 2022. Lo invito a ver el siguiente trabajo de nuestros compañeros Naomi Bello y Andrés Leal sobre este grave problema de los incendios forestales. La primavera ya llegó y con ello la temporada de calor. Los incendios forestales están a la orden del día. De acuerdo a datos oficiales, actualmente hay más de 33 incendios forestales activos, con casi 4.300 hectáreas de bosque afectadas. Sin embargo, en lo que va del año, el reporte es de 1.244 incendios que han afectado 32.320 hectáreas. Entre los estados más afectados se encuentra Durango, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos y Guerrero, entidades que batallan contra la sequía, derivada, entre otros factores, a que México se calienta 1.6 grados centígrados más que el resto del planeta. No obstante, un dato alarmante es que el 90% de estos incendios son ocasionados por errores humanos, es decir, por quemas de basura o agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas, fumar en áreas forestales y dejar colillas en el suelo y uso de fuego y conflictos entre comunidades o personas, lo que ha sumado a la tala ilegal que genera que los incendios forestales sean mucho más fuertes y devastadores. Además, es importante destacar que los incendios forestales tienen mayor incidencia en los bosques templados de pino, que se ubica en la zona centro del país y alrededor de toda la Sierra Madre Occidental, Oriental y del Sur. A esto hay que sumarle que las brigadas contra incendios operan con recursos económicos limitados y deben ser apoyados por cientos de voluntarios. Para este año, la CONAFOR recibió un presupuesto de 2.827 millones de pesos. Cifra es apenas más de la mitad de lo que recibió en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando le fueron presupuestados 4.441 millones. Las consecuencias de estos incendios es que interrumpen los ciclos naturales de los bosques, desaparece flora, fauna y especies nativas, proliferan las plantas invasoras, generan cenizas y destruyen nutrientes, y aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. Hay que decir que el incendio de Tepoztlán, Morelos, fue controlado en su totalidad 3 días después de iniciado, teniendo una afectación de 105 hectáreas de pino encino y selva baja caducifolia. Pero la biosfera del cielo en Tamaulipas no ha corrido con la misma suerte y ya son más de 710 hectáreas las dañadas. Apenas va un mes de iniciada la temporada de incendios forestales y aún faltan 5 meses para que termine, por lo que es de suma importancia que tanto las autoridades de los 3 niveles de gobierno como la sociedad civil actuemos responsablemente para evitar mayores desastres. Pues relacionado con los incendios forestales, y de acuerdo al Monitor Nacional de Sequías de la Comisión Nacional del Agua, hay una alarma prendida en todo el país porque el balance hidrológico es deficitario. Tanto en la costa del Golfo de México como en el noroeste del país se registraron en los primeros meses del año menos lluvias de las que se acostumbra. Eso llevó a esas zonas a presentar sequías extremas. Ya para el 15 de marzo, fíjese el dato, qué preocupante, había falta de lluvias en más del 30% del territorio nacional. El norte del país, enfrenta una situación severa de falta de agua y Nuevo León, por ejemplo, la capital industrial del país, encabeza la lista. Al borde de agotar las reservas de sus presas, el gobierno del estado de Nuevo León limitó esta semana el acceso de la población al agua. Hay tandeos, hay muy poca agua para la población de Monterrey. Un grave problema de abastecimiento de agua en esa urbe, que llevó a la Comisión Nacional del Agua a presentar un plan de emergencia para llevar agua a la capital de Nuevo León desde el río Pánuco
aquí en nuestro estado, aquí en Veracruz, lo que finalmente hasta el momento no se ha concretado y el presidente se pronunció respecto a que buscarían otras alternativas. Vamos a ver el siguiente reportaje que sobre este sensible tema y complicado, desde luego, prepararon nuestras compañeras Gaby Quinto y Mariela Pedraza. México está enfrentando serios problemas ambientales, y uno de ellos son las sequías, que se registran ya en varios estados, y Veracruz no se está quedando atrás. En días pasados, el Servicio Meteorológico Nacional enlistó 45 municipios que están padeciendo la sequía en nuestra entidad, y es que el mes pasado comenzó en México el periodo de estiaje, y se espera que el nivel de caudal disminuya al mínimo en ríos, lagos y lagunas debido al calor y a la ausencia de lluvias. Autoridades meteorológicas han informado que municipios del norte, centro y sur están viéndose afectados, por lo que se deben adoptar medidas necesarias para lograr abastecer a toda la población de agua, pues se han pronosticado que abril contará con lluvias muy por debajo de la media histórica. Pero si en Veracruz estamos mal, en el estado de Nuevo León están padeciendo una situación realmente grave, pues se enfrenta a una sequía extrema desde inicios de febrero. La capital regia se está secando. 2 de las 3 presas para dotar de agua se están vaciando, y falta todavía un trimestre para que llegue el verano, lo que ha puesto en alerta al gobierno neolonés, que ha restringido el líquido a la población un día a la semana. Ante ello, el gobernador de esa entidad, Samuel García, anunció que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, le había dado luz verde para tomar agua del río Pánuco. Sin embargo, hasta el momento, esta dependencia no se ha pronunciado ni se han ofrecido detalles de cómo sería el proceso, cuántos metros cúbicos se tomarían o a través de qué obra. Mientras que a inicios de esta semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que se vaya a tomar agua del río Pánuco, ubicado en el estado de Veracruz, para abastecer la zona metropolitana de Monterrey. El mandatario federal explicó que se están buscando otras opciones, además de que se están destinando recursos para la presa Libertad y otros proyectos más viables. Es alarmante y preocupante ver la situación a la que se está enfrentando México, pero sobre todo ver que Veracruz ya empieza a sufrir los estragos de un problema que en un par de años será irreversible. Pues por lo que hemos visto, el problema de la sequía y el desabasto de agua cada año que pasa son más severos. Todo México padece lo que se llama estrés hídrico y mientras en algunos sitios se ha aprendido a vivir con poca agua como en Baja California, en parte de Durango y en Coahuila, existen ciudades donde hay excedentes. Así es esto de variable. En el caso de nuestro estado, el Servicio Meteorológico Nacional enlistó 45 municipios con sequía en el estado de Veracruz, de los cuales su situación aún es moderada, de acuerdo con las estimaciones meteorológicas en este 2022. No obstante, le platico, al corte del 15 de marzo, las estimaciones del sistema meteorológico aumentaron 7 municipios en esa lista, es decir, que en Veracruz pasaron de 38 a 45 el número de municipios que empiezan a enfrentar problemas. Como se ha señalado con insistencia desde hace ya varios años, el cambio climático ha intensificado fenómenos extremos como inundaciones, sequías como es el caso, olas de calor severas como todo apunta que vamos a tener en los meses que siguen, reducción y extinción de especies desde luego, o el derretimiento de la capa de hielo en los polos, todo un conjunto de problemas y de fenómenos que ya nos afectan. Y en el caso de los polos, imagínense que grave con la consecuente subida del nivel del mar. Un grave problema. El último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, publicado en agosto del año pasado, advertía en los términos más duros utilizados hasta ahora en ese tipo de documentos y en ese tipo de reuniones, que la actividad humana está provocando el ascenso de las temperaturas de forma inequívoca y que el cambio climático se está acelerando, intensificando y extendiendo a todas las regiones del planeta. Así de fuerte, así de grave es este problema sobre el que todos debemos hacer conciencia. Vamos a un breve corte y volvemos a su programa Recuento Semanal. El día 9 de marzo, la doctora Isabel Soberano de la Cruz participó con la Asociación
10.000 mujeres por México, impulsando empresarias. Sede Jalapa, Veracruz. Asociación que está comprometida con el crecimiento y desarrollo del país, dándose a la tarea de transmitir a otras mujeres el conocimiento y empoderamiento que han adquirido. Este evento, que se llevó a cabo en el hermoso recinto más verde del IBEC llamado Jardín de las Esculturas. La doctora Isabel Soberano de la Cruz, como mentora, habló de cultura empresarial, ideas y proyectos, siendo todo un éxito su amena charla. Por 10.000 mujeres en México. Yo siempre, cuando quiero organizar alguna actividad, me la imagino y la visualizo como si ya estuviera pasando, desde que se entra, o sea, ya cuando se está llevando a cabo, ¿no? Lo mismo hice con la ópera o con todo lo que se ha organizado, los bailes, los congresos, todo lo visualizo antes. Y voy determinando qué necesito, qué pasos debo de hacer y qué etapas para poder llegar a ese momento. Si yo los tenía durante 4 años y soy educadora y he hecho planes de estudio, ¿cómo no iba a hacer un plan de estudios o un programa para titularlos durante los 4 años que los tenía? A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y presidente ejecutivo de Acrópolis Multimedios, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dale play al sonido que trasciende. Una radio de entretenimiento y mucha buena vibra. Una radio cultural que fomenta el arte. Una radio que te motiva a tomar un nuevo rumbo en tu vida. Creatividad, tendencia, moda, una radio con estilo. Una radio para cuestionarte. Una radio más allá del sonido. Una radio para crecer y expandir tus ideas. Nosotras hoy. Una radio entretenida donde vivirás otra experiencia de juego. Una radio con imagen fresca y propositiva, que capacita y entretiene. Una radio donde se vale sentir. Una radio comprometida con la educación y el deporte. Una radio con equidad, incluyente y empática. Conciencia ambiental, bienestar para el futuro. Una radio de película, sin spoiler, para ti. Una radio para estar informado y estar al día en los temas de interés para el debate público. La Universidad de Jalapa, primera institución particular de nivel superior en la ciudad capital, se congratula en seguir innovando por y para Jalapa, Veracruz, México y el mundo entero. No solo por sus planes de estudio optimizados a los requerimientos profesionales de la actualidad, sino también por sus modalidades vanguardistas, como por ejemplo nuestro modelo híbrido de educación. Ahora también innovamos al presentar la primera estación radiofónica online de podcasting en Jalapa, un medio que ha llegado para combinar lo mejor del podcast con la radio por internet en vivo para todos ustedes. Radio Universidad de Jalapa, el sonido que trasciende. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Recuento Semanal. Ahora, en nuestra sección que usted ya conoce, de las breves de la Universidad de Jalapa, vamos a ver lo más destacado que se ha realizado en los días recientes en esta institución, donde destacó la conferencia del exconsejero electoral nacional Marco Antonio Baños, la firma de convenios de colaboración con ayuntamientos y la participación que tendrá la Universidad de Jalapa en la Jornada Nacional
de las nuevas tendencias de la educación a distancia en México. Varios temas de lo que se trabaja y se hace en esta Universidad de Jalapa. Vamos a verlo. La Universidad de Jalapa se engalanó al ofrecer una conferencia magistral sobre el tema Reflexiones sobre la revocación de mandato y reforma electoral, evento presidido por el doctor Carlos García Méndez e impartido por el maestro Marco Antonio Baños Martínez, miembro fundador y consejero del Instituto Federal Electoral, acompañado de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, y el licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE Veracruz. Importantes figuras dentro de órganos especializados en materia electoral, quienes a través de un interesante diálogo analizaron los temas controversiales actuales que rodean a nuestro país en pro de los derechos políticos y sociales. En el compromiso e impulso de la educación en los jóvenes y la sociedad en general, la Universidad de Jalapa tuvo una reunión con el Honorable Ayuntamiento de Perote para firmar un convenio colaborativo académico, en el que pactaron desarrollar y fortalecer los planes de estudio para el bien de la comunidad que desee continuar con su preparación profesional, mediante la oferta educativa de nuestra casa de estudios. Y por último, bajo la organización y coordinación del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE, la Universidad de Jalapa será partícipe de la 49ª Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México, al lado de la Universidad La Salle en México y la Universidad Autónoma de Guerrero. Se trata de una serie de conversatorios donde se plantearán los nuevos retos y avances dentro del aprendizaje online en la educación superior, a 2 años del inicio de la pandemia en nuestro país, contando con la participación del vicerrector de la Universidad de Jalapa, Dr. Eric García Herrera, que tendrá lugar el próximo 7, 21 y 26 de abril de manera virtual. En nuestra sección deportiva, nuestro compañero Óscar Alvarado nos platicará de la accidentada ruta de la selección de México rumbo al Mundial de Fútbol de Qatar. Una ruta que, como siempre, nos hace sufrir y estar de nervios pensando si llega o no la selección a otra cita mundialista. Y también nos va a platicar nuestro compañero de otras noticias interesantes, justamente de las eliminatorias para esta justa futbolística tan esperada 4 años. Vamos a ver nuestra sección deportiva. En las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 pasó algo histórico, pues una selección que está habituada a clasificarse a los mundiales, el 4 veces campeón del mundo, Italia, quedó fuera por segunda vez consecutiva. La primera de este par fue en el Mundial de Rusia celebrado en 2018, cuando a Italia no le alcanzaron los puntos para llegar a clasificarse. Todos pensaron que la escuadra azzurra había aprendido de sus errores y llegaría caminando al Mundial de este año, pero no fue así. Italia, con una generación dorada, con muy buenos jugadores y siendo campeón de la reciente edición de la Eurocopa, teniendo el récord de 37 partidos consecutivos sin perder, los dirigidos por Roberto Mancini se veían sólidos para llegar a la máxima justa deportiva del fútbol, pero los sueños de los italianos fueron frustrados por otra selección que nadie daba nada por ellos, Macedonia del Norte. En otras noticias, la Selección Nacional de México aseguró su lugar al Mundial después de los difíciles últimos encuentros ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador. México empató a 0 ante la selección de las Barras y las Estrellas en el Estadio Azteca, donde Memo Ochoa se convirtió en el héroe sacando una infinidad de pelotas ante los desafortunados delanteros rivales. En este encuentro, Estados Unidos fue mucho más peligroso que la selección azteca, a pesar de tener mayor tenencia de la pelota. Ante la escuadra hondureña, los mexicanos sacaron una milagrosa victoria de 1-0 ante el peor equipo del octagonal, demostrando un juego tristísimo. A pesar de esto, los aztecas aseguraban la clasificación al Mundial, no de una forma directa, pero todo estaba en el aire en el último partido, ya que Costa Rica también estaba mucho más cerca del Mundial. México amarró su pase al Mundial, ganando en el último partido ante El Salvador. Con este resultado, los aztecas se alejaron de los ticos y de los estadounidenses, asegurando el segundo lugar del octagonal, debajo de la selección sorpresa Canadá. Y finalizamos con otro hecho histórico. Sergio "El Checo" Pérez, en el circuito de Jeddah en Arabia Saudita, consiguió la primera pole de su carrera y la primera en la historia de la Fórmula 1 para un mexicano. Pues ya que hablamos de espías
al inicio de este programa, como usted recordará, vale la pena, creo, rememorar episodios históricos sobre la posición de México en tiempos de guerra. Y recordaremos el caso del famoso telegrama Zimmermann, que en la Primera Guerra Mundial puso a México ante una difícil disyuntiva. A propósito de espías, guerras y la neutralidad de México. Un tema interesantísimo. Y este del telegrama Zimmermann es un episodio histórico que, le va a gustar. Es muy, muy interesante y marcó de alguna medida lo que nuestro país hizo durante este conflicto mundial. Vamos a ver, pues, lo invito, el siguiente trabajo sobre este tema interesantísimo que preparó nuestra compañera Magdalena Ruperto para Recuento Semanal. Hoy, en Recuento Semanal y en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Estados Unidos, queremos hacer un poco de historia sobre un hecho curioso que involucró a México en la Primera Guerra Mundial. Fue un 2 de abril de 1917 que Estados Unidos le declaraba la guerra al Imperio Alemán, marcando su entrada en esta conflagración, en la que hasta ese momento se había mantenido neutral, y todo lo detonó un telegrama dirigido a México por parte del ministro alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, quien dejó caer una propuesta bastante atrevida. Conocido como el telegrama Zimmermann, en él se pedía unirse a la causa alemana, y, hurgando en las heridas del territorio perdido, se aventuraron a proponer que lanzáramos un ataque militar contra Estados Unidos, con supuesto apoyo germano, a fin de recuperar Texas, Arizona y Nuevo México. El objetivo era claro. Con esta guerra fronteriza buscaban provocar una distracción en Washington con respecto a lo que estaba pasando en Europa, pues el Kaiser era consciente de que si el país de las barras y las estrellas y los recursos con los que contaba entraban en este conflicto global, perjudicarían a Alemania. Sin embargo, lo ocurrido el 16 de enero de 1917 marcó un hecho histórico. La sede londinense de los servicios secretos detectó una comunicación telegráfica cifrada. Nigel de Grey y William Montgomery fueron quienes se encargaron de descifrar este mensaje, pues contaban con el conocimiento del código 075 utilizado por los alemanes. El poder presidencial de México estaba en manos de Venustiano Carranza, quien no había adoptado una posición clara ante este conflicto. Y hay que recordar que nuestro país recién estaba saliendo de la Revolución Mexicana, por lo que evidentemente no se encontraba en condiciones para enfrentarse a naciones de primer mundo, y fue así como el mandatario de la nación declinó la propuesta. Inmediatamente de que los ingleses se hicieron con el contenido de tal mensaje, lo hicieron llegar a quien se convertiría en su aliado para luchar contra las fuerzas alemanas, y luego de 3 años de mantenerse al margen de la guerra, Estados Unidos dejó caer su furia contra el Imperio Alemán. Pues como sabemos ya está próximo el cambio de horario. Este domingo, 3 de abril, en un par de días, termina ya el horario de invierno y comienza el horario de verano, por el que se deberá adelantar el reloj 1 hora, como todos sabemos. Desde hace 26 años que entró en vigor esta medida, el gobierno federal en turno le recuerda a los mexicanos un par de veces al año del cambio de horario. Ahora, ante la proximidad del verano, medida que tiene como objetivo principal aprovechar la luz natural del día para de esta manera reducir el uso de energía eléctrica en actividades cotidianas, estamos ya próximos a tener este cambio de horario. Sin embargo, es un tema que ya está a debate. En el Congreso de la Unión hay propuestas de que sea eliminado este horario de verano en nuestro país. Incluso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado que se revise la conveniencia de que mantengamos esta medición del tiempo y este horario que, bueno, tiene sus bondades para algunos de sus promotores, pero para mucha gente nunca se ha podido acostumbrar. Pero bueno, de todo ello, de este tema del horario de verano, nos va a platicar nuestro compañero Christopher Olmos en el siguiente trabajo que le presentamos aquí en Recuento Semanal. El próximo domingo inicia el horario de verano dándole la despedida al horario de invierno, por lo que le recordamos que el sábado antes de ir a dormir, adelante 1 hora sus relojes. Sin embargo, esto ya aplicó desde el pasado 13 de marzo para 33 municipios de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que conforman la franja fronteriza y se acoplan a los cambios de horario que hace Estados Unidos, mientras que Sonora y Quintana Roo no lo ponen en marcha, argumentando factores económicos y turísticos.
En México hacemos estos cambios 2 veces al año y es un decreto por ley que se realizó desde 1996 con la finalidad de tener un consumo menor de energía eléctrica y de combustibles, dado que las personas realizan mayores actividades durante el día, generando así el supuesto economía. Tomando en cuenta la premisa del ahorro, el presidente López Obrador se comprometió a hacer un análisis a fondo sobre si en verdad ha generado beneficios o no a los mexicanos, añadiendo que cuando se implementó no se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía, por lo que sigue la posibilidad de eliminarlo. Las polémicas sobre este tema son añejas, y es que cuando Vicente Fox era presidente y Andrés Manuel jefe de gobierno, hubo un serio debate sobre la aplicación del cambio de horario. AMLO preguntó a los citadinos si estaban de acuerdo con la medida y el 75% contestó que no, lo que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Congreso de la Unión, determinándose que el horario también debía aplicar para la capital del país. Además, uno de los comentarios en contra del horario más recurrentes de las personas es que provoca trastorno de sueño, fatiga, somnolencia, irritabilidad, falta de concentración y disminución del rendimiento físico e intelectual. Y es que cuando el reloj biológico del organismo no concuerda con la hora, al igual que algunos equipos médicos, también requieren ser ajustados, como el marcapasos, monitores de glucosa y desfibriladores. ¿Y usted está o no está de acuerdo con los cambios de horario? Pues como todos ustedes saben, el pasado 27 de marzo, el domingo pasado, se llevó a cabo la entrega número 94 de los premios Oscar, los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. La película Coda, que es una adaptación de la película francesa de la familia Bélier, pues esta película Coda se llevó el premio al mejor film de la temporada. Y bueno, el haber ganado este premio es un avance histórico, de acuerdo a muchos críticos, para el servicio de streaming, en este caso de Apple TV, que fue la productora de este filme. Se dieron todos los premios, pero hubo un hecho que cambió lo que fue esta ceremonia de entrega del Oscar, cuando, usted lo sabe, el actor Will Smith, que fue galardonado como mejor actor por su actuación en la película El Rey Richard, pues protagoniza un momento ahí muy incómodo, violento incluso, donde da una bofetada al conductor Chris Rock, que llevaba ese momento en la entrega del Oscar, un tema que se viralizó, que ha dado lugar a infinidad de comentarios y polémicas, que la propia Academia ha anunciado que va a tomar cartas en el asunto, y se especula que incluso podrían llegar a retirarle el Oscar a Will Smith. Bueno, todo esto, no abundo más, porque nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano, en su sección Detrás de Escena, justo nos va a platicar de todo esto que pasó en la entrega de los Óscares. Y también, como le decía, hablando de espías, como le anunciamos que lo haremos en los próximos programas, y en este propio programa lo hicimos ya, nos va a recomendar unas buenas películas de cine de espías. Vamos a ver Detrás de Escena en su programa Recuento Semanal. La temporada de premios llegó a su fin con la entrega número 94 de los premios Oscar, realizada en el Teatro Dolby de Hollywood. A continuación haremos un recuento de sucesos y de resultados que en su mayoría fueron demasiado decepcionantes. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos Detrás de Escena. La ceremonia comenzó mal desde el primer momento en el que aparecieron las tres conductoras de la noche, Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer, quienes a través de chistes malos, acciones impertinentes y burlas de todo tipo, lograron generar un ambiente incómodo. Llama la atención un momento en el que Regina Hall comenzó a manosear a los actores Josh Brolin y Jason Momoa, cuando estos dos personajes iban a presentar un premio, todo bajo la justificación de hacer un test de coronavirus. Resulta irónico porque si la situación hubiera sido con los papeles invertidos, se comen a los Oscar. Y aunque la acción haya sido consensuada, parece que la Academia no ha progresado nada con el supuesto fomento por la dignidad humana a raíz del movimiento Me Too, en el que se denunciaba el acoso sexual dentro del cine. Otro momento polémico y el más impactante de la noche fue cuando Chris Rock desató la furia de Will Smith al grado de provocar que subiera al escenario y lo golpeara en la cara, tras una broma que hizo sobre el aspecto de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre un problema de alopecia y que fue comparada con G.A. Jane en referencia a la cabeza rapada que luce actualmente.
En los últimos años, la academia ha sido blanco de severos cuestionamientos y ante una desesperación de validación por la sociedad, la organización ha desencadenado una serie de desaciertos claros, y los triunfos que se presenciaron durante la ceremonia fueron muestra clara de una inclusión forzada en su máximo resplandor. La película Coda, dirigida por Sian Heder, que no es más que un remake de la película francesa La familia Bélier, terminó por llevarse el Oscar a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto para su intérprete sordomudo Troy Kotsur, resultado que fue un receptor para la inclusión social sobre la discapacidad auditiva. Historia que gira en torno a una familia sordomuda, a excepción de la hija Rubí, quien contempla una travesía en medio de una responsabilidad por el bienestar de sus familiares y un gran talento dentro de su gran pasión. Por otra parte, la gran favorita, El poder del perro, no suscitó la gran fuerza esperada y solo consiguió el Oscar por mejor dirección para Jane Campion. La que se arrasó fue Duna, con 6 estatuillas en categorías técnicas. Will Smith y Jessica Chastain resultaron victoriosos por el Oscar a Mejor Actuación Principal por Ray Richard y Tammy Faye respectivamente. En Mejor Película Animada ganó Encanto, que se ha vuelto habitual que cualquier nominación de Disney termine por asegurar el premio, pese a que otras producciones fueran 1000 veces mejor. Los Oscars son unos premios que los hemos relacionado con calidad desde 1929. Sin embargo, deberíamos preguntarnos con qué criterio se basa la Academia para galardonar a las películas, en las que influyen un sinfín de aspectos. En otro tema, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania escaló a nivel mundial, convirtiéndose en tema de conversación el supuesto espionaje militar ruso en nuestro país, por lo que a continuación te presentamos una serie de películas sobre espías reales. El espía es una película de 2007 basada en hechos reales, acerca de la verdadera historia de Robert Hansen, agente de la CIA, que fue acusado de espiar para la Unión Soviética durante más de 20 años. La siguiente recomendación es El buen pastor, cinta basada en la vida de James Jesus Angleton, quien fue uno de los fundadores de la CIA. La tercera película es Múnich del 2005, que relata cómo un agente secreto persigue a un grupo de terroristas responsables de la masacre de atletas israelíes en las Olimpiadas de 1972. La última cinta se llama Casa a la espía, historia que abarca la vida de Valerie Plame, una mujer que es develada como un agente encubierto de la CIA. Espero que haya sido de su agrado esta sección. Gracias por acompañarnos detrás de escena. Pues los invito ahora a que veamos juntos la segunda parte de la entrevista que hicimos al destacado economista, especialista en desarrollo regional y que tiene una clara visión de los retos del desarrollo económico nacional y en todo el orbe, quien nos platicó del impacto de la invasión militar rusa a Ucrania, como usted se acordará, de las sanciones económicas que enfrenta el gobierno de ese país y desde luego las empresas rusas, y además, sin duda, del efecto que todo ello tiene en la economía de nuestro país. La plática que tuvimos pues con el destacado economista, mi colega y amigo Melvin Ambrosio Vargas. Vamos a verla juntos. Comentaba Melvin respecto a esto de cómo entender la globalización. A veces nos cuesta trabajo y creemos que solo es porque podemos ver internet y tener una videollamada con gente que está muy lejos de nosotros, pero se expresan muchas cuestiones económicas y en muchos productos que uno fácilmente va y compra. Por ejemplo, la guerra está teniendo ya un efecto importante en los precios de los automóviles en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Rusia, por ejemplo, es uno de los proveedores mundiales más importantes de metales industriales, el níquel, el cadmio, que se usan, ¿sabe usted para qué? Para las baterías de los automóviles, para los catalizadores que llevan todos los autos. Y lógicamente ya no hay, la producción ha cesado, está muy baja, muy ralentizada y no hay la suficiente producción de automóviles y ante menor producción pues los precios han subido. Es una expresión de lo que la guerra está teniendo. Rusia es el principal proveedor de aluminio también de todo el mundo. Eso va a impactar en los precios, por ejemplo, de los materiales de construcción. Muchas cosas así, ¿no crees, Melvin? Emilio, definitivamente cuando nosotros hablamos de cadenas globales de suministro, tocaste un tema importantísimo. La industria automotriz ha sido muy castigada, por lo menos en los últimos 3 años. Antes de la pandemia teníamos ventas bajísimas en nuestro país, pero la cifra de exportación era importante, más de 1.8 millones de vehículos se iban a Estados Unidos, pero ahí se viene el efecto de la pandemia con los paros técnicos. Estos paros técnicos provocaron
que en el primer trimestre de 2020 la cifra de ensamblaje de autos fue 0. Y de ahí, bueno, ya empezamos la recuperación. A más de 1 año y 8 meses de esa situación, empezamos a ver que la industria automotriz empieza a recuperarse poco a poco. Las cifras han sido benévolas en algún sentido para la exportación, pero no para las ventas internas en México. Hablaremos ahora un poco también del contexto que está pasando en Rusia. Muchas de las empresas europeas, principalmente Volkswagen, pararon sus actividades en Rusia. No solamente los bancos, sino la parte automotriz. Como bien mencionabas, el acero, el aluminio, son componentes indispensables para lo que es el armado de los vehículos, pero también la parte de la construcción. Ya varios de los organismos encargados precisamente de la producción de cemento en nuestro país, Cementos Fortaleza, Apasco, Cemento Chihuahua y demás, Cruz Azul, habían analizado que el precio también de lo que es los materiales de la construcción se iba a disparar, no solamente por el efecto de la pandemia, sino también por el encarecimiento de los energéticos. Otro de los temas importantes que debemos mencionar, al empezar a haber una presión fuerte hacia el barril de petróleo que ya está rebasando los $100 por barril, que también es un dato histórico. México no había llegado a ese nivel por lo menos en los últimos 14 años. ¿Sí? El precio del barril estaba en promedio en el año 2021 en $56. Ahora ya tenemos hasta precios de 100, 120. Entonces, WTI, que es West Texas Intermediate, que es la mezcla de Oklahoma norteamericana, la mezcla Brent, la mezcla mexicana de exportación, junto con todas las mezclas del mundo, empiezan a ser muy atractivas y competitivas para un mercado. Esto en primera instancia nos podría referir a que el gobierno mexicano tendría una mayor captación por ingresos derivados de la venta de barril de petróleo, ya que es en dólares. Pero de ahí empezamos a ver las connotaciones. Eso es lo bueno, más dinero para el gobierno. ¿Cuál es lo malo? Impuesto especial sobre productos y servicios, gasolinas. Seguimos siendo un país completamente deficitario en el tema energético. Importamos más gasolinas que lo que exportamos de crudo. Oye, Mary, y el tema inflacionario que me dices, o sea, todos estos problemas graves que hay ya en la cadena de suministros, desde luego que están generando una presión al alza de la inflación mundial, que estiman que por lo menos en 3 puntos pueda subir la inflación en todo el orbe. Si México ha traído ya tasas al arranque de este 2022 del 6-7%, imagínate todo esto en qué se va a convertir. Y también el crecimiento mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que le va a costar 1 punto al menos a la tasa de crecimiento global la guerra de Ucrania y Rusia. Y esto, bueno, pues nos trae a colación, y ahora sí que acercándonos a nuestro país, Melvin, lo que tú bien señalas de que, bueno, aparentemente va a ser benéfico el nuevo precio del petróleo presionado por la guerra, pero también tiene que ver con la estructura de nuestro país y la forma en que va funcionando la economía. Yo leía y presentábamos un reportaje en este programa sobre un reporte, un trabajo que hizo el Banco Mundial sobre los 25 años, un análisis de 25 años de la economía mexicana. Y su conclusión es que el problema está en nuestra baja productividad, que pese a que ciertos indicadores macroeconómicos han podido funcionar bien que mal en orden, no logramos arrancar, y por eso las tasas tan bajas, por eso nuestro PIB tan chiquitito, en 2%, el Producto Interno no crece. ¿Cómo observas esta realidad de nuestra economía, más las presiones de una guerra como la que estamos viviendo? Muy bien, en la última minuta de política monetaria del Banco de México, Ramírez Ceja, la nueva titular, advertía que va a haber 2 efectos precisamente: el aumento de los precios en la región centro-norte del país, que bueno, ahí es donde bien mencionas la tasa de inflación, 7.28% en febrero, sigue siendo en términos absolutos la tasa más alta en los últimos 20 años, ¿sí?, inflacionaria en nuestro país. Y de ahí benéficos para la región sur-sureste, porque pues los estados extractores de petróleo pues van a tener mucho más ingreso. Pero vaya, alejadísimo de la realidad, porque al final de cuentas los recursos van a la federación. A través de una fórmula se reparten los recursos del ramo 32, 28, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a ver
que esto no se lo esperaba el paquete económico 2022. Así es, el claro. ingreso extraordinario. Sí. Que ya el presidente había anunciado que de esos 3 pilares del paquete económico, bueno, uno era el reciclo, el régimen de confianza, la otra, bueno, pues la parte de una mayor recaudación fiscal, ampliar la base tributaria, o sea, evitar la evasión y la elusión fiscal, y número 1, los ingresos del petróleo, pero no estaban proyectados para tener ese sí, claro. bono que vamos a tener. Ha sido la recaudación más alta por lo menos en los últimos 6 años. Esa es una realidad, el gobierno sí está recaudando, pero ¿a dónde se está yendo ese dinero? Que será tema de discusión en otros foros, pero bueno, hacia los grandes proyectos detonadores. Inflación alta en México, ¿a quién le está pegando? Definitivamente al sector más desprotegido del país. ¿Quiénes? Las personas que están de a pie y ganan el salario mínimo. No solamente el salario mínimo, sino por debajo del salario mínimo y todos los que están por debajo de la línea del bienestar. Que bueno, actualmente estamos hablando prácticamente de más de la mitad del país que se encuentran en términos de la pobreza. Te pongo unos ejemplos muy interesantes. Cuando nosotros empezamos a ver el cierre del año 2021, ya por ahí Gabriela Siller, directora de Banco Base, nos advertía que el efecto inflacionario iba a persistir no solamente este trimestre, sino el siguiente trimestre. Estamos hablando de medio año. Sí, claro. Y ya estamos concluyendo el tercer trimestre y el precio de la tortilla se está incrementando. El precio del trigo se está incrementando. El precio del pan, increíble, está subiendo. Y es precisamente por el efecto conjunto de la guerra más la inflación. Entonces no solamente es el precio del gas, el precio de la gasolina, que se negó que hubiera un gasolinazo, pero en el año 2021 el incremento del precio de la gasolina fue 10.3%, por encima de la tasa de inflación. Entonces, al incrementar el precio de los energéticos, obviamente empezamos a ver el incremento de toda la canasta básica. Lo acabamos de ver precisamente en el cierre del 2021, precio alto del aceite, del limón, del jitomate, de la papa, del plátano. Entonces, estamos viendo que esta encrucijada, precisamente el efecto inflacionario, se une a otro fenómeno, esta inflación. Esta inflación, ¿qué es esta inflación? Cero crecimiento económico más una alta tasa de inflación. Entonces, ahí está el contexto mexicano, estimado Emilio. Justamente fíjate que el caso de ahora que existe la estanflación, bueno, es el peor de los escenarios que puede enfrentar un país sin crecimiento y con altas tasas de inflación. Es un panorama que observan muchos analistas económicos internacionales que están viendo el futuro inmediato de las naciones europeas, así de grave está el asunto. Y de ahí, regresando un poco al tema de la guerra y al tema del impacto, pues muchos se preguntan, y a lo mejor cabe la reflexión, al final del día quizá las naciones europeas, Estados Unidos, Occidente, pues terminen dejando solo a Ucrania, más allá de dotarlos de armamento, algunos apoyos y pertrechos militares, porque es mucho lo que está en juego en materia económica y no van a llevar a Rusia al colapso, decía yo, a estrangularlo de manera tal que Rusia declare deudas de pagos y deje de suministrar, ahora sí, absolutamente todos estos productos que sabemos que provee a Europa, la gasolina que importa Francia, Alemania, Italia, es rusa. Claro. Entonces es muy grave, pero eso es lo que se avisora. Quizá van a pesar más los intereses económicos que el drama humanitario, que el drama que sufre la población civil ucraniana. No sé tú qué opines, Melvin. Bueno, hay un efecto colateral, el famoso daño colateral. Si nosotros empezamos a ver que Rusia empieza a invadir Ucrania, al rato, y se permite, nada lo va a detener para poder seguir agarrando más territorios. Que eso es lo que criticaba Joe Biden. Y ahí es donde también viene algún mensaje también de la postura de México. Y México, ¿cuál fue el comunicado? Bueno, pues la canciller de Ucrania presionó fuertemente aquí a México para que tomara una postura. Marcelo Ebrard tuvo una reunión con el Parlamento Europeo y empezamos a ver que México dice no voy a sancionar a las empresas rusas. Y ahí es donde pues, ya aplicamos precisamente el principio de la soberanía, del respeto de los pueblos. Sí, la no intervención. No intervención en asuntos. Te voy a mencionar ahí cuántas empresas tenemos rusas en México. A ver. 108 empresas rusas en nuestro territorio. ¿Cuáles son las más importantes?
una de ciberseguridad llamada Kaspersky Lab, que es la que se encarga precisamente de la cuestión de los virus informáticos y demás. Tuvo una participación muy interesante en el año 2020, cuando hubo muchos ciberataques precisamente por la pandemia. Ahí te menciono una. Lukoil, que también hace poco han salido algunas notas sobre licitaciones directamente con Pemex, una empresa que se dedica a la producción de aceites y productos derivados del crudo. Y Gazprom, también otra empresa que participa en México en la producción de gas. Y de ahí, bueno, puedo mencionar muchísimas otras empresas que se dedican a telecomunicaciones, que se dedican también a la parte de los fertilizantes, como lo mencionábamos, acero, aluminio, etcétera. Entonces, sí hay participación rusa, pero de importación. Somos un país importador de fertilizantes. Sí, así es. ¿Qué le enviamos a Rusia? Bueno, pues sí les enviamos automóviles de turismo, hasta 10 partidas arancelarias le enviamos, pero no son tan representativas como lo que nosotros importamos directamente de Rusia. Ese es el papel que ahorita en la economía mexicana podría tener. Realmente el número de inversión extranjera directa de Rusia es pequeñísimo, 0.02%. Bueno, en ese sentido, pero si me voy a las materias primas, el número es mayor. Sí, claro. Porque precisamente la industria requiere las materias primas de Rusia, de China y de otros países. No todo se lo compramos a Estados Unidos. Eso es lo que ha querido Estados Unidos. Precisamente está protegiendo su mercado y nos pide tomar una postura, ya que nosotros somos estratégicamente aliados de Norteamérica por un tratado comercial, el famoso TMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que también, bueno, tiene ese tema controversial de los automóviles, sí. Nuevamente hablando de las cadenas globales de suministro, entre muchas otras cosas, un tema energético que será sin duda uno de los temas medulares los próximos meses, la famosa reforma eléctrica. Pues, ¿qué le pareció la entrevista y la plática que tuvimos con Melvin Ambrosio Vargas? Interesantísima, ¿verdad? Por lo que implica la guerra y sus efectos en el mundo y desde luego en México. Pero bueno, hemos llegado así al final de esta emisión de Recuento Semanal. Espero que haya sido de su agrado y los espero el próximo viernes en punto de las 12 del día para seguir el recuento de lo que es noticia y nos impacta, como usted sabe, a todos en Veracruz, en México y en el mundo. Esperamos, como siempre, sus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales y toda la información que vio en este espacio y lo último, lo más actual, lo que a usted le interese de todos los temas, sabe que puede encontrarlo en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. No deje de seguir cada martes y jueves a las 2 de la tarde, como usted ya sabe, y le agradezco su atención, las noticias en Acrópolis, un informativo que me da mucho gusto hacer con mis compañeras Yami Medina y Mariela Pedraza, así como con mis estimados amigos David Silva y Ezequiel Ortiz. Programa que usted puede sintonizar a través de las redes sociales de Acrópolis Multimedios los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Y como cada 8 días les recuerdo que aquí, en este programa, en Recuento Semanal y en el informativo Las Noticias en Acrópolis, encontrará la mejor, la más puntual información y análisis que lo hará saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención, gracias por su compañía y nos vemos a la próxima.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende.